¿Alguna vez te has detenido a pensar que podrías estar ignorando uno de los mayores ejemplos de fe, sabiduría y entrega total al reino de Dios? Justamente porque Él eligió el silencio en lugar de la fama. Lucas, el autor de casi un tercio del Nuevo Testamento, nunca habló de sí mismo, pero dejó una herencia espiritual capaz de transformar tu vida por completo. En este video descubrirás la historia profunda, escondida y poderosa de un hombre que caminó con gigantes de la fe, fue testigo de milagros, enfrentó persecuciones y escribió las palabras que aún hoy sanan, liberan y restauran. Si sientes que estás distante de vivir un cristianismo verdadero, si tu oración ha perdido fuerza, si tu fe parece frágil, quédate conmigo hasta el final. Porque el viaje de Lucas te mostrará que es posible vivir lleno del Espíritu Santo, incluso cuando nadie te aplaude, que es posible ser luz aunque el mundo te ignore, y que hay un llamado de Dios esperándote exactamente como eres. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Aprovecha y suscríbete al canal. Cerca del 80% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas, y eso puede hacer que te pierdas contenidos que Dios podría estar usando para hablar contigo. Y claro, deja tu like para que este vídeo alcance aún más vidas. Quizá alguien cercano esté necesitando exactamente este mensaje. Hoy entenderás por qué Lucas no necesitaba aparecer para transformar el mundo. Y tal vez, al final, descubras que tu misión tampoco depende de aplausos, sino de obediencia. Hay algo profundamente conmovedor y al mismo tiempo intrigante en Lucas. A diferencia de Pedro, que siempre hablaba con fervor, o de Juan, que se presentaba como el discípulo amado, Lucas recorre las páginas de la Biblia como una brisa suave, presente, pero casi invisible. No menciona su propio nombre en sus escritos y es raramente citado por otros apóstoles. Y sin embargo, fue él a quien Dios eligió para registrar casi un tercio del Nuevo Testamento. Piénsalo. Un hombre que no buscaba un escenario, pero cuya pluma dibujó los contornos de nuestra fe. No es parecido a muchos que conocemos hoy en día, ¿verdad? Hombres y mujeres de oración, escondidos del mundo, pero preciosos a los ojos del Espíritu Santo. Aquellos que no necesitan aparecer para llevar en sí la gloria de Dios. Esa elección de permanecer oculto nos dice mucho sobre el corazón de Lucas. Él sabía que la historia no era sobre él, sino sobre Jesús. Y esa conciencia moldeó no solo lo que escribió, sino cómo lo escribió. En sus relatos encontramos un cuidado casi artesanal con los detalles, como si estuviera cosiendo con reverencia la palabra de Dios. No hay vanidad, no hay ego, solo el deseo de ser instrumento. ¿Cuántos de nosotros, en el discipulado, estamos dispuestos a vivir así, escondidos en el Señor, pero activos en la misión? Lucas nos inspira a entender que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el reconocimiento humano, sino en la fidelidad al llamado. Y sí, esa fidelidad es, por sí misma, un testimonio poderoso. Es curioso cómo, incluso con tan poca información biográfica, podemos discernir quién era por la forma en que escribió. No necesitamos su autobiografía porque sus palabras son ventanas a su alma. En cada línea del Evangelio y de Hechos vemos un rastro de su espíritu devoto, de su fe inquebrantable y de su profunda admiración por Jesús. Es como si él dijera: no miren hacia mí, miren hacia él. Y tal vez en ese gesto silencioso resida el mayor milagro de todos, la capacidad de desaparecer para que la luz del Evangelio brille más fuerte. Y es así como iniciamos nuestro viaje espiritual con Lucas. No por lo que sabemos sobre él, sino por lo que sentimos al andar por sus palabras. Lucas nació en Antioquía, de Siria,
una ciudad vibrante, llena de culturas, ideas y creencias entrelazadas como hilos de un gran tapiz humano. Allí creció rodeado de filosofía, ciencia y religión, un ambiente propicio para quien Dios ya preparaba para algo mayor. Su formación como médico no era solo técnica, era también una expresión de cuidado. Al estudiar el cuerpo humano, se acercaba al Creador con ojos de ciencia, pero con el corazón vuelto al Espíritu Santo. Era un hombre de mente aguda y alma sensible, y esa combinación tan rara lo convirtió en un instrumento singular en el reino de Dios. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, notamos detalles que no aparecen en otros relatos. Él describe enfermedades, síntomas, reacciones físicas, todo con una precisión que revela su bagaje médico. Pero más que eso, escribe con empatía, con una mirada que no se limita a la carne, sino que alcanza el espíritu. Es como si su diagnóstico siempre buscara algo más que un cuerpo enfermo. Quería entender el alma herida. En un mundo marcado por el pecado, Lucas fue un sanador, no solo con remedios y hierbas, sino con la palabra de Dios, con el Evangelio de la gracia y con un testimonio que aún hoy sana corazones cansados. Es fascinante ver cómo Dios usa la historia de cada uno. Lucas podría haber sido solo otro médico de la antigüedad, respetado en su profesión, pero olvidado con el tiempo. Sin embargo, al poner su formación en manos del Señor, transformó conocimiento humano en herramienta divina. La Biblia nos muestra que Dios no rechaza la sabiduría, sino que la redime. Así como Moisés fue formado en Egipto, Lucas fue pulido en Antioquía, y en el momento justo fue usado para edificar el cuerpo de Cristo. Su trayectoria nos recuerda que ninguna habilidad nuestra es demasiado pequeña para ser usada en la misión. Cuando ofrendamos todo en el altar de la adoración, incluso el saber se convierte en alabanza. Ya en las primeras líneas del Evangelio que lleva su nombre, Lucas nos da pistas claras de quién era por dentro, un investigador de la verdad. Empieza diciendo que investigó cuidadosamente los hechos y escuchó testigos oculares. Esta introducción, tan objetiva y honesta, revela más que un método. Muestra un corazón comprometido con la palabra de Dios y con el reino de Dios. No escribía por una inspiración emocional momentánea, sino por una convicción profunda de que el testimonio de Jesús necesitaba ser registrado con fidelidad. Hay algo sagrado en ese celo, algo que nos enseña a tratar la Biblia con reverencia, buscando la verdad con la misma seriedad con que él la buscó. Su estilo en griego es refinado, casi literario. No se trata solo de belleza formal, sino de un esfuerzo consciente para que el mensaje fuera accesible a todos. Esto nos enseña mucho sobre el discipulado. Cuando compartimos el Evangelio, debemos preocuparnos por quien escucha. Lucas ajustó el lenguaje, cuidó la estructura, pensó en los detalles. Todo para que la palabra de Dios llegara clara y sin distorsiones. Esta sensibilidad también se refleja en su elección de temas, como la valoración de los olvidados de la sociedad. Incluso al narrar milagros o profecías, nunca perdía de vista al ser humano detrás de la historia. Es conmovedor notar que, mientras muchos hoy buscan visiones espectaculares, Lucas veía el milagro en lo real. Para él, la presencia del Espíritu Santo no estaba solo en los actos sobrenaturales, sino también en el cuidado de cada frase, de cada testimonio preservado. Su evangelio es, de cierta forma, un acto de adoración, una alabanza en forma de narrativa. No escribía para impresionar, sino para edificar. Y esto nos invita a reflexionar. ¿Hemos dado a la palabra de Dios ese mismo valor? ¿Hemos contado nuestras historias con ese mismo compromiso con la verdad y la gloria de Dios? Quizás el ejemplo de Lucas nos muestre que cada testimonio bien contado
también es una forma de revelar la santidad del Evangelio. Lucas lleva en su identidad algo profundamente simbólico. Era gentil, no judío, y aún así fue llamado a ser uno de los mayores cronistas de la historia de la salvación. Esto ya nos enseña algo poderoso sobre la gracia de Dios. Una gracia que derriba barreras, derriba muros e invita cerca a aquellos que antes estaban lejos. En sus escritos vemos un evangelio que abraza, que acoge, que mira a los lados y ve a los olvidados. Lucas no veía fronteras entre razas, lenguas o clases sociales. Para él, el reino de Dios era una mesa donde todos están invitados a sentarse y donde la misericordia se sirve sin distinción. Esta visión universalista aparece en cada elección editorial que hace. Mientras otros evangelios se enfocan más en las raíces judías de la promesa, Lucas amplía el horizonte. Nos presenta a un Jesús que camina entre samaritanos, que toca leprosos, que habla con mujeres y que se conmueve con viudas. Nos hace ver que el Espíritu Santo no tiene preferidos y que la salvación es un regalo ofrecido a todos, incluyéndome a mí y a ti. ¿Cuántas veces en nuestro día a día olvidamos esta verdad? Vivimos rodeados de juicios y divisiones, pero el discipulado que Lucas nos presenta es el que rompe prejuicios con la fuerza del amor de Jesús. Y es por eso que su evangelio toca profundamente tantos corazones hoy, porque no solo nos cuenta lo que Jesús hizo, nos muestra para quién vino Jesús, y la respuesta es clara: para los pobres, para los excluidos, para los que lloran, para los que sienten que no pertenecen. Lucas, siendo gentil, se convierte en puente entre culturas, entre lo sagrado y lo marginalizado, entre la profecía y la cotidianidad. Es un testimonio vivo de que el plan de Dios siempre fue más grande de lo que imaginábamos. Y quizás, al comprender esto, nuestro corazón se abra más a quienes caminan por la vida sintiéndose fuera de lugar. Porque en el reino de Dios nadie está fuera de lugar. Pocas amistades en la Biblia revelan tanta lealtad como la de Lucas con el apóstol Pablo. Él no fue solo un compañero de viaje, sino un verdadero hermano en la fe, alguien que eligió caminar lado a lado incluso cuando los vientos se volvían adversos. En medio de prisiones, naufragios, persecuciones e incertidumbres, allí estaba Lucas, silencioso, presente, atento. La Biblia menciona en 2 Timoteo 4:11 que solo Lucas está conmigo. Y ese pequeño detalle lleva una inmensa carga espiritual, la importancia de la fidelidad. En una época en que muchos abandonaron a Pablo, Lucas permaneció. Esto es discipulado en la práctica, es adoración vivida en el día a día, cuando el amor por el hermano supera los riesgos y las pérdidas. Lucas no estaba allí solo como espectador, era el médico que atendía, el escriba que registraba, el amigo que escuchaba. Imagina cuántas conversaciones habrán tenido durante las noches frías o en las mazmorras húmedas. Imagina las oraciones compartidas, los cánticos de alabanza entre cadenas, los testimonios intercambiados con lágrimas en los ojos. Esa convivencia profunda moldeó no solo la trayectoria de Pablo, sino también la visión de Lucas sobre el reino de Dios. Y es por eso que sus escritos guardan tanto calor humano. Vio el sufrimiento de cerca, sintió en carne propia el peso de la misión, y aún así eligió permanecer, no por obligación sino por amor, amor a la misión, al evangelio, a su hermano. Esa fidelidad de Lucas nos desafía. En un mundo donde las relaciones son frágiles y descartables, donde la fe a veces parece negociable, Él nos muestra el poder de la constancia. Y esto no nace de una fuerza personal, sino de la acción del Espíritu Santo que sostiene los corazones fieles. Cuando elegimos caminar con quienes sufren, cuando decidimos permanecer incluso cuando no es cómodo,
revelamos la gloria de Dios con nuestras acciones. La presencia de Lucas junto a Pablo hasta los últimos días es un recordatorio silencioso pero poderoso. El verdadero discipulado no abandona a mitad del camino, cuida, intercede, camina junto, hasta el fin. Lucas no fue un escritor a distancia, alguien que oyó de lejos y transmitió de forma fría y mecánica. Fue testigo de muchos de los acontecimientos que narró. Viajó con Pablo, enfrentó tempestades, estuvo ante autoridades, vio nacer iglesias de la nada y comunidades transformadas por la palabra de Dios. Esto otorgó a sus escritos una fuerza singular, pues no solo registraba, vivía lo que contaba. Sus palabras no nacían de teorías, sino de experiencias espirituales profundas. Cada línea de Hechos de los Apóstoles lleva el calor de quien vio al Espíritu Santo en acción, el peso de quien presenció milagros y la reverencia de quien supo escuchar los detalles con temor y alabanza. Piensa en la conversión de Saulo, por ejemplo. Lucas la describe con tal precisión que sentimos como si estuviéramos allí, viendo la luz brillar, escuchando la voz del cielo, presenciando el arrepentimiento que lo cambia todo. Narra naufragios con la tensión de quien los vivió. Detalla persecuciones con el dolor de quien vio amigos ser llevados. Esa profundidad no surge solo del talento, sino del compromiso con la verdad y la misión de discipular generaciones. Su corazón estaba rendido al llamado de escribir no solo hechos, sino verdades espirituales que podían transformar vidas. Y por eso su obra se convirtió en algo más que un relato. Se volvió testimonio eterno. Hoy, al leer sus registros, recordamos el valor de cada detalle, de cada testimonio compartido con integridad. Lucas nos enseña que incluso el acto de escribir puede ser un ministerio, un llamado que exige oración, santidad, humildad y precisión. Cuando usamos nuestras palabras para revelar la palabra de Dios, tocamos el cielo con tinta y papel. Y en ese llamado, estamos invitados a entrar también. No importa si contamos historias, predicamos, enseñamos o simplemente testificamos lo que Jesús hizo por nosotros. Si lo hacemos con el corazón lleno del Espíritu Santo, cada palabra puede ser semilla en el reino de Dios. Entre todos los evangelistas, fue Lucas quien más se dedicó a narrar los detalles íntimos y emocionantes del nacimiento de Jesús. Nos invita a entrar en la habitación donde María recibe al ángel, a caminar con ella hasta la casa de Isabel, a escuchar el Magnificat brotar de sus labios como una alabanza espontánea que nace del alma llena del Espíritu Santo. Estos momentos, descritos con ternura, revelan algo especial sobre Lucas. Veía belleza en el silencio, gloria detrás del escenario y santidad en la simplicidad. En tiempos en que muchos esperaban un Mesías con corona de oro, él registró al rey que nació en un establo, envuelto en pañales y rodeado de pastores humildes. Esto es evangelio puro. La elección de incluir esas escenas no fue casual. Lucas quería mostrar que la gloria de Dios se manifiesta donde menos se espera. El reino de Dios comienza a revelarse no en palacios, sino entre los pequeños. María, una joven anónima. Isabel, una anciana estéril. Zacarías, un sacerdote lleno de dudas, pastores en plena madrugada, todos ellos se convierten en instrumentos de la promesa, de la profecía y de la salvación. Y Lucas, con mirada clínica y corazón devoto, transforma a cada personaje en símbolo vivo de la gracia. Estos detalles nos invitan a recordar que Dios aún habla a través de gente sencilla, y que los mayores milagros a veces llegan envueltos en silencio, como el llanto de un recién nacido en una noche fría. Quizás por eso, hasta hoy,
Cuando leemos el relato del nacimiento de Jesús en Lucas, algo en nuestro interior se calienta. Es como si fuéramos transportados a ese momento sagrado, donde el cielo tocó la tierra y la palabra se hizo carne. El Espíritu Santo usa este pasaje no solo para contarnos una historia, sino para despertar fe en el corazón de quien lo lee. Es imposible no emocionarse al imaginar a los ángeles cantando, a los pastores corriendo, a María contemplando. Lucas nos regala un retrato que nos hace doblar las rodillas en adoración. Y en ese gesto entendemos que el nacimiento de Jesús no es solo un hecho histórico, es una invitación eterna a la esperanza, a la oración y a la redención. En ningún otro evangelio vemos con tanta claridad la ternura de Jesús como en el de Lucas. Para él, Cristo no era solo el Hijo de Dios, sino también el médico de las almas, el amigo de los olvidados, el Salvador que abraza antes de hablar. Lucas, con su sensibilidad de médico y su corazón guiado por el Espíritu Santo, captaba gestos de compasión que otros tal vez ni percibían. Narra la curación de leprosos, la resurrección del hijo de la viuda de Naín y tantas otras pasajes que revelan el poder de Jesús, no solo sobre la enfermedad, sino sobre el rechazo, el miedo, el pecado y la desesperación. Para Lucas, cada milagro era una semilla de fe plantada en el terreno del dolor humano. Las parábolas que eligió registrar también hablan mucho de esta visión compasiva. Solo él nos entrega la historia del buen samaritano, un forastero que actúa con más misericordia que los religiosos, y la del hijo pródigo, que revela a un padre que corre al encuentro del hijo cubierto de lodo y vergüenza. Son historias que rompen paradigmas, que nos confrontan con la verdadera santidad, la que se arrodilla para servir, que llora con los que lloran y que celebra cada arrepentimiento con fiesta en el cielo. Lucas comprendió que el discipulado no era un manual de reglas, sino un camino de sanación y perdón, y nos enseñó que vivir en el reino de Dios es andar con los ojos de Jesús, atentos al dolor del prójimo. Este enfoque del Cristo sanador nos lleva a reflexionar sobre cómo hemos vivido nuestra propia fe. ¿Hemos sido canales de sanación? ¿Hemos ofrecido perdón o solo juicio? El Evangelio de Lucas nos invita a ser imitadores de Jesús, no solo en palabras, sino en acciones. Que nuestros ojos vean como los de Él, que nuestras manos toquen con compasión, que nuestra oración nazca del deseo de ver milagros, no solo físicos, sino espirituales. El mundo aún necesita a este Jesús que acoge, que sana, que levanta, y quizás hoy, más que nunca, cada testimonio, cada acto de amor, cada gesto de alabanza pueda convertirse en un reflejo vivo de esa compasión que transforma. Si el Evangelio de Lucas es la semilla sembrada con cuidado, el libro de Hechos de los Apóstoles es el florecer de esa semilla regada por el Espíritu Santo. Lucas escribe como quien ya ha visto el poder de Dios en acción y desea que nadie quede fuera de esa revelación. Desde el primer capítulo sentimos que no está narrando el fin de la historia, sino su reinicio. La ascensión de Jesús, la promesa del Consolador, la llegada del Espíritu en Pentecostés. Todo se relata con la reverencia de quien sabe que está ante un nuevo tiempo. Hechos es más que un registro histórico, es un manual vivo de discipulado, de fe activa, de adoración que transforma el mundo y de oración que mueve los cielos. En sus páginas, Lucas muestra cómo la palabra de Dios comenzó a proclamarse con audacia, incluso ante persecuciones. Describe con detalle el crecimiento de la iglesia, la elección de los diáconos, los milagros de Pedro, el testimonio de Esteban y la conversión de Saulo. Y más que eventos aislados, pinta un cuadro del reino de Dios expandiéndose, no por poder humano,
sino por la acción sobrenatural del Espíritu Santo. El énfasis en los gentiles, como Cornelio, refuerza su visión universal. El Evangelio no es exclusividad de unos pocos, sino herencia de todos. Cada milagro, cada profecía, cada arrepentimiento narrado en Hechos, nos recuerda que la misión continúa y que el llamado de Jesús resuena hoy. Quizás lo más hermoso de Hechos es cómo Lucas cierra el libro de manera abierta, sin un fin definitivo. Esto nos hace percibir que la historia de la Iglesia aún se escribe y que nosotros somos parte de ella. La misión iniciada por los apóstoles está ahora en nuestras manos. Somos continuadores de ese evangelio que sana, enseña, perdona y salva. Cada testimonio que damos, cada acto de compasión, cada paso de fe, cada oración hecha en el silencio de nuestra habitación, todo eso es la prolongación viva de lo que Lucas comenzó a narrar. Hechos es una invitación a salir de la zona de confort y dejar que el Espíritu Santo nos use con audacia, con santidad, con amor. El final de la trayectoria de Lucas está envuelto en incertidumbres, pero cargado de significado espiritual. Existen relatos antiguos que sugerían que fue ahorcado en Tebas, en Grecia, como mártir por amor a Cristo. Otros afirman que murió en paz, de viejo, tras una vida dedicada al Evangelio. Pero independientemente de cómo terminó, lo que permanece es el impacto eterno de su testimonio. Vivió con propósito, escribió con precisión y amó con profundidad. Su muerte, silenciosa o violenta, no borra el brillo de lo que construyó. Al contrario, revela el precio pagado por quienes toman en serio el discipulado y no miden esfuerzos para anunciar la palabra de Dios con fidelidad hasta el final. Lucas no buscó fama, no buscó aplausos, dejó un legado que habla más alto que cualquier elogio humano. Hoy es reconocido como patrón de médicos y pintores, y eso tiene todo el sentido. Como médico, cuidaba cuerpos. Como escritor, pintaba con palabras la gloria del reino de Dios. Su evangelio y el libro de Hechos siguen conmoviendo corazones, inspirando vocaciones, sanando heridas del alma y reavivando la fe en Jesucristo. La Iglesia lo honra no solo por lo que escribió, sino por cómo vivió, con humildad, sabiduría y total entrega al Espíritu Santo. Su vida fue una alabanza en forma de historia, una adoración silenciosa que resuena a través de los siglos. Que el ejemplo de Lucas nos inspire a también dejar huellas eternas. Que nuestros dones, por simples que parezcan, se ofrezcan con celo y entrega. Que nuestros testimonios sean fieles y nuestras vidas reflejo de la palabra de Dios. Al igual que Él, quizá no seamos protagonistas de grandes escenas, pero podemos ser los fieles que caminan al lado, que anotan, que oran, que cuidan. Y en ese lugar de servicio hay una gloria que no se ve, pero se siente. Un día, como Lucas, entregaremos nuestra historia en las manos del Padre. Y si hemos vivido para el reino, no importará cómo terminemos. Lo que importa es que terminemos en Jesús. Ahora que has conocido la historia sorprendente e inspiradora de Lucas, dime, ¿cuál fue el momento que más tocó tu corazón? ¿Qué te habló Dios a través de este viaje? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede edificar la vida de otra persona que esté pasando por la misma situación. Si este vídeo habló a tu corazón, deja tu like para ayudar a que este mensaje llegue a más vidas. Y claro, suscríbete al canal y activa la campana, porque todos los días tenemos nuevos vídeos como este, creados con oración, estudio de la Biblia y dirección del Espíritu Santo. Todo para fortalecer tu fe y transformar tu caminar espiritual. Y esto no termina aquí.
Haz clic en el próximo vídeo que aparecerá en tu pantalla. Allí encontrarás otro mensaje poderoso que puede abrir aún más tus ojos espirituales y llevarte más profundo en el conocimiento de la palabra de Dios. Continúa tu viaje. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que estés allí.